la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM 999. Noticias y protagonistas. Bueno, aquí estamos iniciando el día 1 de nuestro tránsito hacia los 30 años de esta estación de radio, la 999, y de este espacio que denominamos desde su origen Noticias y Protagonistas, que tuvo luego y tiene una extensión escrita que es noticiasyprotagonistas.com. En el día de ayer, al cumplirse los 29 años de trayectoria, lo celebramos a nuestra manera con un app para que todos puedan acceder directamente desde sus smartphones o desde las computadoras a la transmisión en formato digital a través de la red, con lo que de algún modo, digamos, en nuestra idea, en nuestro estilo, no solo romper el cerco informativo, sino estar a giorno con lo que ocurre, con lo que tiene que ver con la evolución en el planeta de las formas de comunicación, nos permite afianzar no solo ya la comunicación. Ayer hubo mensajes realmente y ciertamente muy emotivos, tanto a través de Facebook como a través de Twitter, inclusive con algunas sorpresas increíbles para mí, gente que comparte, que gusta de compartir la propuesta de trabajo que expongo desde el año 84, cuando con Raúl Calviño conducía la mañana de la ciudad de Mar del Plata. En la previa temprano estaba Adrián Freijo, que hacía Libre Expresión. Después iba Raúl y yo era el columnista de política, hasta que comencé la conducción en hora de la tarde de un espacio de radio que llevó este mismo nombre, Noticias y Protagonistas. Y que tiene presente esas memorias. También aparecieron varios queridos amigos que compartieron con nosotros la primera etapa cuando estábamos en la calle 25 de Mayo y llevábamos el nombre artístico de Joven Imaginación, que estaba muy vinculado al ideario de lo que era la juventud de la época, ¿no? La juventud de la década del 70 y del 80, que había tenido en Joven Imaginación, conducida por Guillermo Ulises Sánchez, un punto de referencia muy alto en cuanto a la calidad de una propuesta que había traído por primera vez la emisión de videos musicales a la televisión de Mar del Plata, y no sé si no fue a la primera de la historia de la República Argentina, pero mucho antes de la MTV, mucho antes de la MTV. Bueno, dicho esto de manera muy breve y sucinta, como me gusta hacerlo, vamos por el centro de las cuestiones que desde el viernes pasado han tenido que ver como impacto en la vida de los argentinos, el fallecimiento de Franco Macri, algo que Mauricio, su hijo, uno de sus hijos, su hijo más reconocido públicamente, el presidente de la República, de alguna manera había dado a señalar. Recordemos que en su momento, cuando Franco Macri fue citado a declarar por Bonadío ante la expresión de los médicos, en el sentido de que Franco no estaba en condiciones de declarar ante Bonadío, entre otros, la periodista Romina Mangel había puesto en duda la veracidad de esa afirmación, dando a entender que en definitiva lo que había ahí era plata, y que esa plata había condicionado el informe médico y la pericia médica y demás. Según había señalado el presidente en una charla que había mantenido con el filósofo Rosenbacher, había dicho que su padre estaba ausente, que tenía breves momentos de lucidez, y que en uno de esos momentos le había pedido que le consiguiera una pastilla para terminar, digamos, como que tenía momentos de lucidez donde se daba cuenta de su nivel de postración. Este es un debate mundial, ¿no?, al respecto de lo que se llama la muerte digna, es decir, cuando el ser humano siente que él ya no es él y en realidad su sistema biológico lo mantiene, pero quien fue, quien se sintió, quien se percibió, quien se desarrolló, quien se construyó como una personalidad determinada, ha dejado de estar. Esto pasaba el 2 de marzo, hace ya 5 días, estaba en su casa de Barrio Parque. Fue alrededor de las 9 de la noche del día 2 de marzo, tuvo una descompensación respiratoria,
las decisiones del presidente Mauricio Macri han sido y correctísimas a mi criterio, mantener esto en el marco de la cuestión íntima. Fue impresionante el nivel de los obituarios, por ejemplo en el diario La Nación, creo que eran como 9 páginas, y la dispersión de todo esto. También lleva, me parece a mí, a otras cuestiones. Lleva a otras cuestiones que yo creo que son propias y apropiadas de decir. Y digo esto porque en principio esta fue una discusión en una mesa familiar. Esa mesa familiar alguien dijo rápidamente, bueno, este viejo, qué sé yo, ¿no? Inmediatamente se empezó a hablar del tema, que el Estado, que esto, que el otro, que bueno, que así cualquiera. Digo, miren, cuando Franco Macri llegó a la Argentina, Franco había nacido el 15 de abril de 1930, tenía 19 años cuando llegó al país. Esto indica que llegó, digamos, claramente cuando comenzaba, o estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 45, 49, sí, más o menos. Ya estaba su padre, Giorgio, que se había separado de su madre, llegó y trabajó como albañil. Fundó su primera empresa en 1959, dedicada a la construcción de casas económicas. De allí nació el grupo SOCMA, que llegó a controlar más de un centenar de firmas, intereses en el campo, en el sector automotriz. Fue el que trajo a la Argentina la telefonía inalámbrica, fue el que trajo a la Argentina lo que luego sería Movicom. Su mayor error, reconocido por él mismo, fue haber escuchado a los que le aconsejaron ponerse al frente del Correo Argentino. Eso fue una sociedad con la que era la anterior conducción del Banco de Galicia. Yo voy a decir esto, por supuesto que creo que casi todos nuestros abuelos bajaron de los barcos. Y seguramente del barco que bajó Giorgio, el padre de Franco, y el barco del que bajó Franco y sus hermanos, trajo muchos otros. No cualquiera tiene la capacidad y la aptitud de llegar hasta donde han llegado algunos de estos hombres. Probablemente a la hora de su fallecimiento, como suele ocurrir, porque en la cultura los fallecimientos tienden a ablandar las expresiones y a abuenar los dichos, ¿no? Haya una reconstrucción de la idea de lo que esta gente fue capaz de hacer en un país absolutamente complejo, donde, por ejemplo, el otro día Juan Leach, en un extenso artículo en el diario La Nación, explicaba muy claramente estaba explicando Juan que cuando el presidente Macri va a la cumbre de Davos, luego de ganar la presidencia de la Nación Argentina, vuelve a la Argentina con compromisos de inversión por el orden de los 20.000 millones de dólares. Cuando esos grupos empezaron a ver el entramado jurídico, legal y laboral de la Argentina, en su mayoría declinaron venir a la Argentina. Este es un tema que ahora Dante Sica comienza a poner en foco y en perspectiva. Yo digo que haber construido empresa y haber hecho fortuna en estos años, en nuestro país, en los últimos 60, 70 años, requiere de temperamento, de capacidades, depende de, sinceramente, ¿no? Un don y un entendimiento donde después podemos entrar en otro tipo de discusiones. Pero ciertamente me parece que tenemos que ser sensatos a la hora de evaluar cómo estos condottieri, que en su mayoría, te diría, son de ascendencia italiana, ¿no? Estoy pensando en Pagani de Arco, estoy pensando en Roca de Techín, los archienemigos de Berbisky y de toda esa cría que siempre los han odiado y que han tenido mucho que ver con la demonización de estas personas, pero no porque no hubiere para debatir o para discutir, porque por supuesto que hay un principio de la física que dice que hay acción y reacción y que hay intereses encontrados y que hay cosas que son parte del debate y que de pronto en una organización y o estructura administrativa del Estado donde no se puede incorporar a los balances el ajuste por inflación,
Estamos hablando de febrero 3,4 a 4%, están hablando algunos estudios, veremos qué dice el INDEC. Bueno, se distorsiona la realidad económica, se lleva a que, por ejemplo, enero haya cerrado con el orden de los 33.000 millones de dólares en depósitos, en cuenta corriente y en cajas de ahorro a la vista. Esto es que alguna vez tenemos que aceptar que en definitiva sí hoy estamos en una economía bimonetaria, y creo que, bueno, que en muchos sentidos hay, digamos, toda una cuestión para debatir, donde quizás a partir de todo lo que ahora se ha publicado con respecto y al respecto del tema de Franco Macri, sirva sobre todo para que muchos jóvenes puedan empezar a mirar de otra manera, entender y advertir sobre todo esto. Bueno, no puedo dejar de señalar dos cosas. Lo del viernes próximo pasado en el Consejo Deliberante fue un papelón absoluto, total y completamente espantoso, pero espantoso de toda espantosidad. No se puede dejar en manos de personas que están de prestado en la política pretender un cambio de guardia en la presidencia de un Consejo Deliberante. También debo decir que razonablemente, en una estructura política con algún viso de seriedad, el actual presidente, restablecido en su rol de presidente, debiera ser claramente una persona de bien, que tiene que decir, bueno, mira, la verdad que hasta acá llegué porque yo no gozo de la confianza del intendente. Según me pasaron en su cuenta, la verdad que no sé si es su cuenta de Twitter o es su WhatsApp, la verdad que no sé qué es lo que es, uno de los hijos de Sáez Saralegui habla de que su padre estuvo junto con Arroyo desde 1995 en la construcción de agrupación. Está todo bien. Vos podés haber contraído nupcias en 1995 y en algún momento determinado pasó la vida, pasaron cosas. Sáez Saralegui, no sé si no se da cuenta o si se da cuenta y lo hace a propósito. La verdad que debería conocerlo, no puedo juzgar sus intenciones. Es funcional a todas las actitudes y políticas de desgaste sobre la persona del actual intendente que se llevan adelante en Mar del Plata, cuando sale a decir cosas como no me gusta alguna gente. En todo caso, si a alguien no le gusta, tiene primero que ir a debatir con esa persona, tiene que llamarlo, es presidente del consejo, y decir, ¿qué tal, fulanito? Venga, dígame, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Y en todo caso, tiene que tratar de hacer una articulación, pero está claro que él no goza de la confianza de Arroyo hoy, y si no goza de la confianza de Arroyo hoy, no puede estar al frente del Consejo Deliberante representando el oficialismo. Más allá de que ya está claro que él adhiere a una cierta idea de una militancia con Pichetto en busca de un proyecto político, a lo cual tiene absoluto todo derecho, pero se sienta en la poltrona de la presidencia y dice, estaré en Cambiemos hasta el 10 de diciembre. También hay que decir que algunos de los que participaron en esto han estado en conversaciones con Vilma Baragiola, diciéndole a Vilma, vos vas a ser el próximo intendente, nosotros queremos trabajar con vos. Wow. Y estoy hablando de gente que suele decir la familia tiene derechos, ¿no? Bien. Por supuesto que la agenda es mucho más grande, es enorme. Tenemos como cada día nuestras propuestas acá. El amigo Juan Carlos me pasa, luego de la reforma laboral en Brasil, el 90% de los trabajadores, al no ser obligatorio, dejan de aportar al sindicato. Bueno, este es un paso que hay que dar. Yo hablo algo de esto, que era lo que creo que la población todavía no sabe, lo voy a hablar en términos de una entrevista, pero pueden leer mi columna actualizada el pasado domingo. El sindicato de municipales pretendía recibir de manera directa del total de la masa de trabajadores municipales, afiliados o no, un porcentaje que iba a ir a su bolsillo directo, que implicaban 3 millones de pesos por mes, 36 millones de pesos por año, lo cual hubiera consolidado de constituirse esto una acumulación de poder económico descomunal, absolutamente descomunal para estos tipos, ¿no? Hubiera sido una locura. Bien, sí, ahora después voy a hablar del tema de la cantidad de gente que se movilizó durante el verano en las vacaciones. Me decían ayer los chicos de la estación de servicio de Tucumán y Alberti
que el movimiento de este fin de semana largo fue el más intenso de toda la temporada alta y que ya había ocurrido de manera similar el año pasado. Seguimos en un instante, 7:18 minutos. Esa es la hora en el territorio nacional de la República Argentina.